Supongo que como todos sabrán, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, acaba de morir hace unas horas. Internet está infestada de la noticia. Y como la gran mayoría de las personas que hacen videos, yo también tengo un guión normalmente para hacer un video. Pero creo que en este caso no es necesario. Y no quiero hacer un video que solamente tirándole flores porque wow, se murió ahora y tal. No es lo que busco prácticamente. Lo que yo quiero hacer aquí es contarles mi experiencia, cómo yo viví Dragon Ball. Simplemente las cosas desde mi niñez, desde mi infancia, no analizando nada, no viendo lo que normalmente hago, criticando, cosas así. Miren, yo conocí Dragon Ball no porque lo viera en una televisión o algo así, o que saliera en algún lado, ni nada de eso, ni lo busqué en YouTube, ni nada de eso. Yo conocí Dragon Ball, de hecho, porque me acuerdo que mi hermano cogía dinero de la casa y se iba a un lugar de estas tienditas a comprar unos libritos que te decía para que coleccionaras las figuritas que te salían en algunas partes de precisamente los personajes de Dragon Ball. Entonces, yo me acuerdo que siempre mi mamá lo regañaba y a veces le pegaba porque el tipo no aprendía. Entonces, de ahí fue precisamente donde yo conocí el Dragon Ball. Porque, o sea, literalmente Dragon Ball era uno de los pocos que tenían esas cosas. O sea, para ponerles una idea, yo no sé si en sus países lo hacen, pero el fútbol prácticamente era el único que tenía estas cositas de pegar estampitas, coleccionables y estas cosas. Pues Dragon Ball estaba prácticamente como si fuera al nivel del fútbol, que incluso tenía sus propias cosas para estampitas. Y así fue como yo conocí a Dragon Ball, no de la mejor manera como la mayoría de gente habría pensado, como viéndolo en una televisión en la tarde que lo pasaban y entonces se comenzaron a volver adictos. No, simplemente yo le preguntaba a mi hermano que era precisamente eso y después por ahí fue que yo comencé a ver precisamente Dragon Ball unos 7, 8 años. Y desde ahí prácticamente yo me quedé enamorado, o sea, ah, como la mayoría de los niños, literalmente no lo vi en la televisión, pero sí me vi prácticamente todos los capítulos en YouTube. Y me acuerdo que había unas cosas que yo siempre repetía y que nunca paraba de repetir, que era la parte en donde Gohan se vuelve pues ya un poco mayor. Esa es una parte que yo recuerdo que no sé por qué, pero me encantaba cuando él iba al colegio y todas esas cosas. Creo que fue lo que más me gustó de Dragon Ball, sinceramente. O sea, y aparte de todas las peleas y todas las cosas, es una fase, una etapa de Dragon Ball, una parte de Dragon Ball precisamente que no se dedica enteramente tanto a la pelea, sino que era más como la vida cotidiana, ver cómo Gohan pasaba su vida normal sin tener que pelear contra seres de otro planeta superpoderoso, ¿no? Simplemente la vida normal. Y eso es algo me, es algo que me choca un poco porque literalmente el atractivo más grande que tenía Dragon Ball eran precisamente las peleas. Y aquí se demostró y aquí no sé, porque venía de enamorarme de las peleas, de los rayos, de los poderes y ahora lo que más me gustaba era ver la vida cotidiana del hijo de Goku. Entonces, pues ahí me di cuenta que precisamente lo que tenía Akira Toriyama no era precisamente solamente que sabía escribir las peleas, sino que tenía un don que solamente tenía él para crear a los personajes, que tenían un carisma que no importa lo que hicieran, no importa en qué estuvieran, siempre ibas a querer ver más de ellos. Era lo que a mí me pasaba por lo menos con ellos, que no necesariamente tenían que estar en una pelea o algo interesante para que yo quisiera verlos. El carisma lo era todo. Y sí, yo soy plenamente consciente de que hay muchas escenas de las que yo me enamoré y aún sigo enamorado que no son parte del canon, que son relleno del anime, que no fueron creados por Akira Toriyama y no fueron plasmados en el manga. Pero va un poco más allá de eso, porque si Dragon Ball nunca hubiese sido creado, obviamente estas escenas de relleno jamás existirían y jamás hubieran sido posible, porque Akira Toriyama solamente había uno.
y era el único capaz de crear algo como Dragon Ball. No era mi intención ser crítico con esto, pero era algo que se podía ver en los últimos capítulos que estaban saliendo de Dragon Ball, en donde Akira Toriyama no los había escrito, que se notaba la debacle y era por ello que se le criticaba tanto. Pero yendo al punto de el relleno, precisamente de ahí fue creado precisamente mi parte favorita de Dragon Ball, que fue Dragon Ball GT, y es por eso que les estaba hablando del relleno, porque como todos sabrán, Dragon Ball GT no es canon, o sea, Akira Toriyama nunca lo creó, pero aún así siempre fue, por así decirlo, la parte de Dragon Ball con la que más me terminé encariñando. Puede ser simplemente por el opening, que es prácticamente mi favorito de todos los tiempos. Literalmente no he escuchado ningún otro opening en ningún otro anime que me guste más que el opening de Dragon Ball GT, que es el de Mi Corazón Encantado. Es una total maravilla. Y terminó siendo tanto mi amor por Dragon Ball GT que literalmente cuando venía de las tardes del colegio, cuando ya me había visto evidentemente todo Dragon Ball y me había visto Dragon Ball GT, me ponía literalmente, sin mentirles, todas las tardes a jugar un jueguito, a jugar los mismos niveles de siempre, todos los días, porque me quedaba ahí, era un manco literalmente, era un manco, y me quedaba a jugar el jueguito que era de Dragon Ball GT, donde ibas y peleabas con los malos, y me encantaba la idea de pensar que yo era como ellos. O sea, ¿se acuerdan que todos en algún momento de nuestra vida intentamos de ser el Super Saiyajin? Intentamos de transformarnos cuando estábamos enojados, era algo gracioso. Es más, hasta hablando de eso, los videos icónicos de YouTube en donde están todas las transformaciones de Goku, del Super Saiyajin 1, del Super Saiyajin 5, el Super Saiyajin 10, que uno lo buscaba así en internet, y el Super Saiyajin 11, el Super Saiyajin 100, que era todo así con mucho pelo detrás, con mucho cabello detrás. Todo eso era lo que creaba Dragon Ball. Eran cosas que no tenían nada que ver con la historia real, pero eran cosas que a ti te enganchaban. El Dragon Ball Love, todo esto era lo que prácticamente uno buscaba en YouTube en la época cuando YouTube tampoco era tan grande. Así que sí, yo no podría decir que Dragon Ball me acompañó en uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque eso sería una vil mentira, pero eso no quita que haya sido gran parte de mi infancia y la mayoría de los recuerdos bonitos que tengo sobre un anime o sobre mis inicios son prácticamente todo mérito de Dragon Ball. O sea, gracias a él inicié a ver anime junto con obviamente Naruto. Y todavía recuerdo algo muy gracioso que me pasó hace unos 2 años, que un profesor nos pidió que hiciéramos una exposición sobre alguien a quien admiráramos y que haya hecho algo por la humanidad. Y no les miento que yo elegí precisamente a Akira Toriyama. Y comencé a hablar de Akira Toriyama con la voz toda temblorosa, así, todo tímido y toda la cosa. Ahorita me cago de risa, pero en ese tiempo estaba yo cagado, era de la vergüenza, porque normalmente no hablaba yo en público y tal. Pero, pero hasta en eso literalmente expuse sobre Akira Toriyama. Precisamente Dragon Ball fue el que me llevó a crear este canal, porque si ustedes lo ven, el primer video prácticamente que subí fue Dragon Ball. Es decir, que Dragon Ball incluso en eso influyó en mi vida. Si no hubiese existido Dragon Ball, probablemente tampoco existiría este canal, que lo tengo un poco abandonado, por cierto. Pero bueno, solamente quería hablar un poco de mi experiencia sobre Dragon Ball, porque toda la gente ya sabe lo que Akira Toriyama creó con Dragon Ball, que todo el mundo lo conoce, que es la infancia de todo el mundo. Entonces, ¿para qué decir algo que ya todo el mundo sabe? Si no, pues mejor no decir nada, simplemente mejor contar mi experiencia, qué fue lo que hizo por mí, y eso sería todo.